Buenos días a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Reciban un saludo cordial desde Bolivia, de parte mía y del equipo técnico de formación para el trabajo de la Federación Internacional de Fe y Alegría. Para empezar este foro, quiero comentarles que desde hace años, en nuestro ámbito de actuación, venimos desarrollando propuestas formativas para mejorar el perfil de las y los estudiantes que pasan por los centros de formación técnica profesional, capacitación laboral y escuelas de Fe y Alegría Venezuela y también en el resto de los países donde nos encontramos. El objetivo principal es el desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades a nivel personal, actitudinal y procedimental que trascienda las especialidades técnicas y que permita un mejor desempeño en diferentes ámbitos de la vida. Es importante reconocer que estamos ante una sociedad del conocimiento donde la información se produce y transforma con una rapidez extraordinaria. Tanto así que lo que hoy nos resulta novedoso e importante, en pocos días puede ser superado por una nueva información. A su vez, con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, podemos ver que la producción de conocimiento sobrepasa los espacios formales, académicos y de investigación, es decir, que éste se produce en diferentes escenarios que pueden ser presenciales o virtuales, más o menos formales, donde existe una interacción humana, ya sea de forma colectiva o a partir de personas referentes que aportan desde su experiencia con diferentes miradas. Asimismo, los canales de transmisión y circulación de la información se amplían y aceleran cada vez más. Podemos ver actualmente diversas posibilidades. Tenemos, por ejemplo, las redes sociales que nos permiten interactuar de forma directa o indirecta entre usuarios para compartir información general o específica a unos intereses o necesidades. Existen también espacios virtuales para almacenar, procesar, descargar y enviar gran cantidad de información y que puede circular a lo largo y ancho del mundo. Contamos también con herramientas colaborativas que facilitan la comunicación y el trabajo entre varias personas sin necesidad de estar reunidas en un mismo lugar físico. Tenemos plataformas y herramientas virtuales que permiten el desarrollo de procesos formativos estructurados y planificados, sincrónicos o asincrónicos. Y como estas, existen muchas otras alternativas más. Todas estas herramientas y plataformas digitales están disponibles en diferentes medidas de acuerdo al contexto en el que nos encontremos. Por lo general, basta con imprimir una tecla del computador o del celular y tener una conexión a Internet para acceder a toda esta información, la cual muchas veces puede ser más diversa, profunda y extensa de lo que se puede ofrecer en un aula del colegio, del centro técnico o incluso de la universidad. Esto implica, por un lado, que las personas tenemos que estar constantemente aprendiendo, incluso siendo profesionales con experiencia, necesitamos actualizar de forma permanente nuestros conocimientos y habilidades para estar vigentes y adaptarnos a los avances en el conocimiento y la tecnología. En esta nueva realidad es donde se demanda precisamente el desarrollo de destrezas y habilidades que nos permitan no solamente mantenernos informados, sino saber hacer uso eficiente de la información, aprovechando las oportunidades disponibles y generando otras que nos ayuden a lograr objetivos en todos los ámbitos y escenarios de la vida. A esta realidad preexistente se suma actualmente una situación coyuntural a raíz de la crisis que estamos viviendo con la pandemia del COVID y el aislamiento social, que ha generado el cierre
de los centros de formación, en muchos casos sin darnos tiempo suficiente para establecer directrices y reflexionar a profundidad nuestros planes de acción a nivel educativo. Aunque sin duda, en diferentes medidas, estamos siendo capaces de plantear respuestas inmediatas, adaptativas y más o menos pertinentes ante las circunstancias actuales. Hemos buscado mecanismos para mantener el vínculo con los estudiantes, para sostener la comunidad, para dar continuidad con la formación, empleando diversas herramientas de producción, canales de comunicación y distribución para llegar con la información y los contenidos que consideramos necesarios, procurando sostener procesos de modalidad de educación a distancia, utilizando precisamente las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance. En este escenario entran en juego una serie de variables, y es que la modalidad a distancia no es tan simple como hacer llegar la información a las y los estudiantes para que la revisen por sí mismos. Al contrario, la educación a distancia debe ser capaz de establecer un puente entre el conocimiento y las personas que quieren aprender, lo cual implica un cambio en los roles a los que estamos habituados. Y así entramos al tema específico de esta charla. Y es que la situación de distanciamiento social y la educación a distancia que estamos implementando nos han puesto cara a cara con estos nuevos roles, en donde las y los estudiantes empiezan a tener un rol más activo. Entran en juego habilidades para gestionar su aprendizaje de manera autónoma y autorregularse en el proceso. A su vez, la institución educativa y los docentes dejan de tener control sobre ciertas variables vinculadas al tiempo, al contexto y las condiciones físicas y ambientales en las que se produce el aprendizaje, y necesitan asumir un rol de mediación y apoyo fundamental para el logro de los objetivos. Esto nos lleva a hacernos algunas preguntas. ¿Cuentan nuestros estudiantes con habilidades necesarias para el aprendizaje autónomo? ¿Cuáles necesitamos comenzar a trabajar para desarrollar progresivamente la autonomía? ¿Qué es lo que interesa ahora priorizar en los contenidos? ¿Qué herramientas utilizar para generar reflexión y aprendizaje, evitando mecanizar la enseñanza con el uso de la tecnología para reproducir información? Para encontrar algunas respuestas a estas interrogantes, vamos a explorar a qué nos referimos con aprendizaje autónomo y autorregulado. Este tiene que ver con la capacidad de una persona para organizar su propio aprendizaje, tomar decisiones y asumirlas con responsabilidad. El aprendizaje autónomo es una forma de aprender a aprender, aplicable no solo en el ámbito académico, sino también profesional, familiar, social y cultural, donde juegan un rol importante aspectos motivacionales, relacionales, cognitivos y metacognitivos. En este caso, el esfuerzo pedagógico estará centrado en lograr que las y los estudiantes aprendan aspectos concretos de su propio aprendizaje más que en resolver tareas y aprender contenidos. Vamos a ver estos aspectos. Con frecuencia escuchamos sobre dos tipos de motivación que nos mueve a la acción. La motivación extrínseca, que implica que hacemos las cosas para obtener algo, un incentivo, un reconocimiento, un afecto. Y la motivación intrínseca, relacionada con el interés y el placer que nos genera realizar algo. Ahora pensemos, por lo general, ¿dónde se mueven nuestros estudiantes con relación al aprendizaje? Probablemente vemos que muchas veces sostienen una actitud pasiva, en donde estudiar tiene por objetivo acreditar los exámenes y obtener una nota de aprobación, es decir, su motivación es extrínseca. Y en este caso, por más que nos esforcemos en planificar las clases y poner en práctica estrategias de enseñanza interesantes, si los estudiantes no encuentran la motivación, es decir, no le encuentran el sentido
al aprendizaje, todo este esfuerzo cae en saco vacío. Por tanto, en el aprendizaje autónomo la motivación intrínseca es importante, porque implica la capacidad de la persona para mantenerse involucrada en una tarea y poner en marcha sus herramientas y habilidades personales para persistir y esforzarse en la consecución de sus objetivos de aprendizaje, como parte de su proyecto personal. Por otro lado, aprendizaje autónomo no quiere decir aprendizaje solitario. De hecho, los aspectos relacionales y socioafectivos son fundamentales, ya que posibilitan el diálogo y el intercambio de experiencias que permiten la problematización del conocimiento y el descubrimiento en otras personas de mundos diferentes que enriquecen, contrastan y fortalecen los aprendizajes, además de desarrollar habilidades de comunicación, entendimiento, criticidad, prudencia, asertividad, respeto al otro y ética. Continuando con los aspectos vinculados al aprendizaje autónomo, habíamos mencionado la metacognición. Esta implica una participación más activa por parte de las personas en su proceso de aprender a aprender y aprender a pensar. Acá tenemos dos aspectos importantes que tomar en cuenta: el conocimiento metacognitivo y la regulación metacognitiva. El conocimiento metacognitivo implica a su vez conocernos a nosotros mismos, es decir, nuestras habilidades, potencialidades, limitaciones a nivel cognitivo y a nivel de otras características personales que pueden afectar o favorecer el aprendizaje. Por otro lado está el conocer las tareas, es decir, tener claro los objetivos de estas y el grado de dificultad que implican en función de nuestras capacidades. Y finalmente, conocer las estrategias cognitivas para llevar a cabo la tarea y el aprendizaje de forma efectiva. Por su parte, la regulación metacognitiva implica que seamos capaces de autodirigir de forma intencional y activa el propio aprendizaje. Para su desarrollo es necesario que aprendamos a planificar las metas y actividades de una tarea, monitorear cómo se está realizando y redireccionar si es necesario, y por último, valorar si el esfuerzo realizado se corresponde con los resultados obtenidos. Eso en cuanto a la metacognición. Ahora vamos a ver finalmente las habilidades cognitivas implicadas en el aprendizaje autónomo, en donde, de acuerdo al nivel de desarrollo que tengamos, intervienen aspectos básicos como la percepción, la atención, la memoria, la comprensión y otros aspectos más complejos como la abstracción, análisis, síntesis, formulación de hipótesis, etc., que permiten, a su vez, establecer las estrategias cognitivas o acciones para conseguir el autoaprendizaje. Es decir, estas funciones cognitivas básicas y complejas sirven como base para establecer las estrategias de autoaprendizaje. En este caso hablamos, por ejemplo, de la atención selectiva, de la capacidad de memorización concreta, la elaboración de información, la organización de la información, aplicar principios y reglas en función de determinados procedimientos, etc. Entonces, para resumir todo lo anterior, el aprendizaje autónomo implica promover que un estudiante
reflexione sobre sus procesos cognitivos y afectivos, identificando qué lo motiva a aprender, qué quiere hacer y qué tan capaz se siente ante una tarea determinada. Y la autorregulación implica que monitoree las acciones que se está llevando a cabo para verificar si efectivamente va por el camino adecuado y si no es así, cambiar de estrategia y finalmente evaluar si logró o no la meta que deseaba. A partir de esto, en el siguiente punto, veremos algunas pautas sobre cómo podemos orientar los procesos educativos para promover el desarrollo de habilidades para el aprendizaje autónomo. Para promover el aprendizaje autónomo, los procesos formativos deben propiciar el desarrollo de recursos personales que ayuden a las y los estudiantes a tener una visión integral de sí mismos y a tomar conciencia y autocontrol sobre las características que los llevan a asumir un rol pasivo frente al aprendizaje. Esto implica estimular el autoconocimiento por medio de actividades reflexivas para identificar sus características favorables y desfavorables en los siguientes aspectos: el cognitivo, cómo aprendo; el afectivo, qué siento; el motivacional, qué es lo que guía mis acciones; y el social, cómo me relaciono. Este autoconocimiento les permitirá a su vez identificar las herramientas con las que cuentan para sustentar su proceso de aprendizaje. Por otro lado, tenemos el desarrollo de habilidades intra e interpersonales que posibiliten la adaptación a los cambios vigentes en las formas de aprender y entender el mundo. Promover, por ejemplo, actividades que estimulen la resiliencia, la capacidad de resolver problemas, la creatividad, el pensamiento crítico, la negociación, la flexibilidad cognitiva, etc. Finalmente, incorporar estrategias, recursos y materiales que propicien en las y los estudiantes la reflexión de su proceso de aprendizaje en 3 momentos. Al iniciar el aprendizaje, deben saber qué van a aprender, por qué necesitan aprenderlo. Esto implica, por parte del docente, determinar claramente el objetivo de aprendizaje y vincularlo con conocimientos y experiencias previas de las y los estudiantes, con su realidad, con los beneficios relacionados a sus necesidades y motivaciones. Esto permite generar aprendizaje significativo que desencadene relaciones de pensamiento y nuevos retos de aprendizaje. En este punto se pueden aplicar, por ejemplo, preguntas que guíen la discusión acerca de un tema, el trabajo con la tormenta de ideas, actividades disparadoras en base a videos, historias, situaciones, etc. Durante el aprendizaje deben saber cómo aprenden, de qué tiempo cuentan, con qué materiales cuentan, si será una actividad individual o de equipo. En este punto es necesario plantear las estrategias y técnicas de aprendizaje más adecuadas para cada tarea en función del tipo de contenido que vayan a desarrollar, ya sea para aprender sobre datos y hechos, para comprender conceptos, cuestiones de orden procedimental o actitudinal. Se pueden emplear, por ejemplo, ilustraciones, mapas conceptuales, analogías, esquemas, estudios de caso, aprendizaje basado en problema, juego de roles, etc. En este punto, también es necesario enseñarles a identificar y utilizar otras estrategias de aprendizaje de manera deliberada, planeada y regulada para alcanzar algunos objetivos. Por ejemplo, elaborar esquemas, cuadros sinópticos, ensayos, parafrasear, subrayar textos, etc. Ayudándoles a reflexionar sobre sus propios procesos y entendiendo cómo, cuándo y por qué utilizar cada una de estas herramientas de acuerdo a su mayor o menor eficacia en la tarea. Al finalizar el aprendizaje, deben saber cuánto han aprendido, cómo han aprendido,
si las estrategias que han utilizado han sido útiles, qué deben cambiar o mejorar, qué les ha resultado más complicado. De esta forma, aprenderán a autoevaluar los recursos y estrategias utilizadas para el aprendizaje, así como formarse una visión integradora y crítica del contenido abordado. Se pueden emplear en este punto los resúmenes, organizaciones gráficas, redes conceptuales, los mapas conceptuales, etc. Finalmente, a partir de todo lo planteado, podemos señalar algunos puntos para tomar en cuenta. Primero, está claro que las habilidades de aprendizaje autónomo requieren de entrenamiento y que se puede iniciar desde la educación básica. Aunque este puede cobrar mayor importancia en la medida en que se transita por niveles de educación secundaria, superior y profesional, hasta llegar al ámbito laboral y durante toda la vida. Por otro lado, en el contexto actual, debemos tomar en cuenta que es muy importante empezar a educar para cuestionar la realidad de forma permanente. Brindar a los estudiantes las habilidades necesarias para generar ideas, enseñarles a contextualizar, analizar, relacionar, argumentar, en definitiva, convertir la información que tienen a disposición, que como vimos al principio es mucha, convertirla en conocimiento útil. Esto implica igualmente que las y los docentes desarrollen sus propios conocimientos sobre estrategias para promover el aprendizaje autónomo y a su vez puedan poner en práctica procesos metacognitivos para identificar sus propias herramientas de enseñanza y autorregulación. Este aprendizaje debe extenderse también hacia el manejo pedagógico de las tecnologías, de la información y de la comunicación, abarcando el uso de las mismas para el acceso, procesamiento y transferencia de la información y el manejo de diferentes recursos como herramientas de enseñanza. A su vez, los y las docentes deben asumir el rol de acompañar de forma presencial o a distancia a las y los estudiantes más allá del aprendizaje específico, en los procesos cognitivos y motivacionales, mediante la comunicación y el diálogo que estimulen pensamiento, la búsqueda de respuestas, la constante búsqueda de información, el contraste de esta información, la autorreflexión y bueno, todos estos aspectos metacognitivos que hemos ido viendo en este tema. Y nada, con esto cerramos este espacio y vamos a ver qué consultas tienen y ya volvemos a contactarnos. Muchas gracias.